o que si la factorizábamos podíamos obtener la otra función. En estos casos, hay veces que no necesariamente la otra función es derivada de su función que la acompaña. Y en estos casos es justamente cuando hacemos esta integración por partes, que también se conoce, o en algunos libros aparece como una doble integración. Bueno, entonces lo que hacen aquí es integran la fórmula de derivación del producto para obtener esta igualdad. Con esta igualdad, nosotros utilizamos el método de integración por partes. ¿Y qué nos dice este método de integración por partes? Es que tenemos que elegir dos variables. Una variable va a ser la variable u y la otra variable va a ser la diferencial de u, que es justamente, si se dan cuenta, es justamente mi igualdad o mi expresión algebraica que aparece del lado izquierdo. Tengo que elegir una u y tengo que elegir una diferencial de b. Eso es lo que tengo que hacer cuando empiezo a utilizar integración por partes. Ya que elegí mi variable u y mi variable diferencial de b, lo que voy a hacer es que la variable u la voy a derivar y a la variable diferencial de b se integra, o sea, la voy a integrar. Uno de los pasos más, uno de los, una de las formas tal vez sencillas de elegir estas variables es justamente ver cuál es más fácil de integrar o cuál es más fácil de derivar. Cuando tenemos polinomios de distintos grados, grado 3, grado 4, grado 5, por lo general el que se toma como u es el polinomio del grado mayor. ¿Por qué? Porque al momento de estar derivando, lo que nosotros hacemos es bajarle el grado. Si es un u a la cuarta, al momento de derivar lo transformamos a un u al cubo. Entonces, ¿por qué utilizo eso? Porque estoy reduciendo mi función. Si yo integrara ese polinomio de n grados, lo que estaría haciendo es aumentando mi función. Si ya la tenía a la cuarta, al momento de integrar, pues voy a tener una a la quinta. Y en lugar de simplificar mi función, la estoy amplificando, ¿no? La estoy haciendo más complicada, porque ya no estoy integrando una a la cuarta, sino ahora una a la quinta. Entonces, tal vez algunas de estas reglas se pudieran utilizar en algunas funciones, no siempre aplican. Eso es algo importante, no son recetas de cocina. ¿Por qué? Porque todas las funciones se comportan de distinta forma. En algunos casos nos pueden servir este tipo de reglas, pero no en todas. ¿Me permiten un momento? Bájale, por favor. Entonces, con los 4 elementos que voy a tener, mi variable u, mi variable diferencial de b, mi derivada de u y mi integral de b, los voy a sustituir en mis elementos del lado derecho. De tal forma que al momento de sustituir esos valores, la integral de b diferencial de u debe ser una integral que se pueda resolver de forma directa o utilizando un cambio de variable. ¿Sí? Entonces,
Eso es algo bien importante. Si esta integral no se vuelve más sencilla de la que estoy yo integrando, significa que mis variables que yo asigné u y diferencial de b no son las más, no son las correctas. Tendría que hacer otro cambio o elegir otras variables o cambiarlas. Porque hay veces que resulta que la integral que aparece del lado derecho resulta que es más difícil que la que quería integrar. Y de eso no se trata. El método es justamente para facilitar esas integrales. Entonces, si la integral resulta ser más difícil de integrar, significa que la asignación de u y de diferencial de b no fueron las correctas, por lo que se tendrá que cambiar la asignación. Cuando se tiene funciones cíclicas, esa integral, por lo general, será el integral que queremos resolver, por lo que la asignación de variables es correcta. Esto únicamente aparece, creo que les puse ahí un ejemplo de funciones. Por ejemplo, en el primer ejemplo que les puse un producto de funciones, que es nuestro primer caso. Una función x y una función e a la x, en donde que yo asigné a mi polinomio de grado 1 como u y asigné a mi diferencial de b lo que me sobra de la integral. ¿Qué es lo que me sobra? Me sobra la otra función y por supuesto me sobra la diferencial de x o la diferencial de mi integral. Ese es muy, muy importante que se la pongamos a la diferencial de b. ¿Por qué? Porque al momento de integrar, yo voy a poder integrar esa función. Si yo le quito esta diferencial de x, hay que recordar en nuestro tema 2 que no podemos integrar. ¿Por qué? Porque la diferencial me indica la variable integral. Entonces, ya cuando asigne diferencial de b siempre se lleva a diferencial de x, siempre, siempre, siempre. Diferencial de x nunca puede ser u, nunca jamás. ¿Por qué? Pues porque no puedo derivar diferencial de x, que luego me lo ponen en los exámenes y yo hasta les digo, ¿y cómo hiciste eso? ¿Cómo derivaste diferencial de x? Bueno, entonces ya que elegí mis variables u y diferencial de b, derivo u e integro diferencial de b. Como se dan cuenta, esta integral es directa, y entonces ya tengo que b es igual a e a la x, y ahora sí aplico mi fórmula, u por b, x por e a la x, menos la integral de b, que ahora quién es b, e a la x, por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Pues diferencial de x, y entonces esta integral se vuelve una integral directa que es fácil de integrar. Entonces, este es nuestro primer caso cuando tengo un producto de funciones. Nuestro segundo ejercicio que les puse, lo voy a hacer más grande, es justamente una función cíclica. ¿Cuáles serán funciones cíclicas? ¿Quién me dicen? Aquí yo ya les puse unos ejemplos. ¿Quiénes otras serán funciones cíclicas? ¿Quién me dice? E a la X, porque... E a la X es una función cíclica. ¿Qué otra? E a la X seno de X. Pues son los casos que estoy poniendo. Otras distintas a esas. Logaritmo natural de X sobre X. Logaritmo natural de X sobre X. No necesariamente es cíclica. Hay unas más sencillas que son cíclicas.
justamente las trigonométricas. Hay unas que son cíclicas, las tangentes, por ejemplo, es cíclica. Secantes son cíclicas. Las que me acaban de decir, e a la x, pues también es cíclica. Las funciones hiperbólicas son cíclicas, seno, coseno, tangente, son las cíclicas, secante es una de las cíclicas. Y así hay varias, ¿no? Entonces, cuando tengamos ese tipo de funciones cíclicas, lo que vamos a buscar es justamente la integral que queremos resolver. Hacemos exactamente lo mismo. Elegimos nuestro u y nuestra diferencial de b. Derivamos, integramos y aplicamos nuestra fórmula. U por b menos la integral de b por diferencial de u. Si se dan cuenta, esta integral no le hicimos prácticamente nada. Lo único que hicimos fue cambiar este coseno de x a un seno de x. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente es la misma integral. La única diferencia es nuestra función trigonométrica. Entonces, lo que hacemos es, se aplica nuevamente una integración por partes. Hacemos dos integraciones por partes. Y esto sucede mucho en las funciones cíclicas, que no hacemos solamente una integración por partes, sino que hacemos dos integraciones por partes. Pero algo bien importante cuando hacemos una segunda integración por partes, que no lo puse en la presentación, es que debemos de considerar la misma u, que en este caso sea la x, y la diferencial de b, que en este caso es nuestra función trigonométrica, que va a ser seno de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque al momento de derivar y de integrar, vamos a obtener justamente el coseno de x que yo andaba buscando, porque como yo sé que es una función cíclica, ando buscando la función original. Si hago mi cambio distinto, hay veces que no se puede integrar la función. Hay veces que se cancela la función. Entonces, no siempre, como les digo, no siempre aplica, pero yo al menos de las funciones cíclicas que he integrado, nunca he tenido problema cuando asigno mis mismas variables. Es decir, si mi polinomio fue u, en mi segunda integración por partes, mi polinomio también va a ser u. Y mi diferencial de b, si en mi primera integración por partes fue una función trigonométrica, en la segunda integración por partes considero a la función trigonométrica como diferencial de b o viceversa. Siempre tomo las mismas asignaciones. Y al menos yo no he tenido ningún problema en que mis integrales se cancelen, porque suele suceder que se cancelan las integrales y después aparecen incongruencias. Al momento de que se cancelan integrales, es como si tuviera 0 es igual a e a la x seno de x más c. Ahí hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque 0 no es igual a eso. Y como estamos trabajando con igualdades, no pueden existir esas incongruencias. Entonces, esta e a la x seno de x es justamente lo que tenía en mi primera integración por partes. Menos es el menos que tenía antes de mi integral. Y ahora estoy integrando seno de x por e a la x diferencial de x. Entonces pongo u por b. En este caso, este menos lo pongo al inicio. Si yo lo hubiera querido poner de este lado e a la x menos coseno de x, debí de haber puesto un paréntesis, porque si no pongo paréntesis, pareciera que la e a la x le está restando el coseno de x y no es una resta, es un producto de funciones. Menos de mi fórmula. ¿De la integral de quién? De b, que es menos coseno de x, por la derivada de u, que es e a la x. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo mi misma integral. Aquí quité paréntesis, este menos con menos se vuelve más.
Este menos con menos se vuelve más, con este menos de afuera se vuelve menos, y entonces voy a tener menos e a la x coseno de x. Si se dan cuenta, esta es exactamente la misma integral que quiero integrar, y lo único que hago es un paso algebraico. Esta menos la integral de e a la x coseno de x, la paso del otro lado izquierdo sumando, aplicando mi misma propiedad de los signos. Si está restando, pasa del otro lado sumando. Si está sumando, pasa del otro lado restando. Es exactamente lo mismo. Entonces la paso sumando y del lado derecho ya no me quedan integrales. Entonces lo único que hago es una suma algebraica. ¿Por qué puedo hacer esa suma algebraica? Porque tengo la misma función a integrar. Si no, no pudiera hacer esa suma algebraica. Es como si e a la x coseno de x diferencial de x o la integral de e a la x coseno de x diferencial de x fuera una a, ¿no? Más a, pues tengo 2a. Como no me piden 2 veces esa integral, lo único que hago es quitar este 2 que está multiplicando, pasa del otro lado como dividiendo. Yo aquí lo factoricé como un medio, pero también pudo haber sido e a la x, seno de x, coseno de x, entre 2, ¿sí? También aquí factoricé una e a la x, ¿no? Por acá está la factorización. ¿Sí todos, chicos? Sí, maestra. Sí, Sí, profesora. profesor, parece que sí. Bueno, entonces, importante, aquí hay veces que no le salen 2 veces la integral, hay veces que aquí le salen menos 3 veces la integral de x coseno de x. Entonces, paso ese menos 3 como más 3, ¿no? Y en lugar de tener aquí un 2, pues tengo un 4, por ejemplo. ¿Sí? Porque luego me dicen, es que me salió aquí un 3. Eso le sale pues justamente cuando hacemos nuestros cambios de variable, que sale en un cuarto, que sale en 3 medios, que sale lo que sea, ¿no? Pero aquí lo importante es llegar aquí a nuestra función original. Y el último caso, que es un caso muy importante, que es justamente cuando tenemos funciones inversas de las funciones trigonométricas, que también las podemos conocer como arcos secante, arcocosenos, arcos tangentes, lo que quieran de arcos, ¿no? Y justamente utilizamos integración por partes. Entonces, importante cuando tenemos este tipo de funciones. Yo no puedo tomar como variable arc, ARC, que sea U, y diferencial de B, seno de X, diferencial de X. ¿Por qué? Porque arcoseno es U, es toda la función. Luego me separan arc como U y les digo, ¿y cómo derivaste arc? O sea, ¿qué es eso? Eso no es nada si no está junto al seno de X. O la otra, me ponen arcsen y la X me la ponen en diferencial de B. Tampoco se puede hacer eso. Si le quitan la X o nuestra variable, esto simplemente son letras que no significan nada. Entonces, siempre que tengamos estas funciones trigonométricas, siempre la variable u, siempre va a ser nuestra función trigonométrica, siempre. Y nuestra diferencial de b, siempre va a ser nuestra diferencial de x. Ahí sí no hay, no hay otra forma de resolver este tipo de integrales. Y por ende, pues es más sencillo. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya saben quién es U y quién va a ser diferencial de B. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Ahora sí que esta es la única opción. Entonces, para ello, pues derivamos el arcoseno, integramos mi diferencial de B y aplicamos nuestra fórmula. U por B menos ¿quién? Menos B por la derivada de U, que en este caso es diferencial de X. Si se dan cuenta, esta se transforma en una integral que yo puedo realizar por un cambio de variable y hago mi cambio de variable, obtengo la integral
de esta que me piden. Y mi resultado va a ser x por arcoseno de x más raíz de 1 menos x cuadrada más c. Este tipo de integrales en muchos libros o en muchos formularios aparecen como integrales directas. Estas integrales yo no se las pongo como integrales directas. ¿Por qué? Porque se pueden resolver con un método de integración y la idea no es aprenderse 100 integrales, sino justamente aprenderse las 18 o 20 integrales y con esas 20 integrales poder integrar cualquier función que me pongan. ¿Por qué? Porque son las integrales base. Sin esas integrales no puedo hacer no puedo integrar otras funciones. Es como si fuera su alfabeto, ¿no? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? 20 y tantas, incluyendo vocales. Que si yo no conozco las vocales y si yo no conozco esas consonantes, yo no puedo leer ni puedo escribir. Y no por eso me voy a aprender 2000 o 1000 palabras si yo las puedo formar únicamente sabiendo esas vocales y esas consonantes. ¿Sí todos? Chicos. Sí, profesora. Entonces, es súper importante aprenderse esas integrales. Después les voy a hacer unos exámenes tipo sorpresa, en donde les voy a decir, les voy a dictar esas integrales y me las van a mandar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que se las aprendan. Es cultura general para ustedes como ingenieros. Bueno, este es el otro tipo cuando tenemos funciones trigonométricas inversas o con arcosenos. La otra que les había puesto eran las funciones logaritmo. En este caso tenemos un logaritmo de x que vendría siendo un logaritmo base e. Recordar que el logaritmo base e se transforma en logaritmo natural. Entonces, así como estas funciones trigonométricas, cuando tengamos logaritmos, nuestra variable u va a ser el logaritmo de x y nuestra variable diferencial de b va a ser diferencial de x. Nuevamente, nuestra función logaritmo siempre va a ser u. Siempre, siempre. ¿Me permiten un momento, por favor? Bueno, entonces, en estos casos también nuestras funciones logaritmo van a ser nuestra variable u. Aquí en esta presentación se me pasó ponerles una propiedad de logaritmos que seguramente ustedes la saben, que la debieron de haber visto en cálculo diferencial. Es una propiedad que me transforma cualquier logaritmo de cualquier base a un logaritmo natural. Entonces, esa propiedad se utiliza mucho en este tipo de integrales porque nosotros no podemos integrar logaritmos de distintas bases. O sea, logaritmo base 2, logaritmo base 10, logaritmo base 100. Esos logaritmos de distintas bases, nosotros los transformamos a logaritmos naturales. ¿Por qué?
porque solamente las integrales integran logaritmos naturales. Después se las voy a buscar esa propiedad de los logaritmos, que estoy segura que la deberían de haber visto en cálculo diferencial cuando vieron funciones logaritmo. Bueno, entonces hago derivo mi logaritmo natural, integro mis diferenciales, aplico mi fórmula u por b, menos la integral de ¿quién? De b por diferencial de u. Esta canceló mis x porque se transforman en un 1, y si se dan cuenta se transforma en una integral directa. Y con esto obtengo mi integral de logaritmo de x diferencial de x, que también esta integral la he visto que se las dan como una integral directa. ¿Por qué no se las doy yo como una integral directa? Porque ustedes la pueden integrar utilizando su método de por partes. Y lo único que necesitan saber es quiénes, pues las derivadas. Es lo único que necesitamos saber, y saber integrar una constante, que en este caso la constante es 1, ¿no? Y de ahí no pasamos. ¿Sí todos, chicos? Sí. Sí, maestra. Sí. ¿Alguna duda? Vamos a hacer ahorita una de estas que aparecen. Ay, que se ven súper feas. Estas integrales. Que, por ejemplo, la 17, creo que está elevada a la 14, ¿no? Creo que sí, profesora. Ay, perdón. A ver, entonces voy a dejar de compartir esto y por favor me dictan la 17. A ver cómo se. Creo que sí. Vamos a hacer esa. Esa alguna vez se las puse en un examen. Entonces la integral de x, ¿por quién era? Chicos, Es que no alcanzo a ver, maestra. ¿x más quién? X más 5. X más 5 elevado a la 14, creo, ¿no? Sí. Diferencial de x. Esta integral, les digo que recuerdo que la puse en un examen, en un segundo examen parcial, y muchos cuando vieron este 14, lo primero que se les ocurrió fue desarrollar. Imagínense desarrollar un al 14, a menos que tengan su triángulo de Pascal y se sepan el triángulo de Pascal a la 14ª, ¿no? Entonces, en este caso, esta integral se hace por partes. ¿Qué dijimos en nuestro método por partes? Asigno mi variable u, asigno mi variable diferencial de b. Aquí tengo mi fórmula, que es u por b, menos la integral de b diferencial de u. Entonces, si agarro u como x, y también puedo agarrar diferencial de b como quién, como lo que me sobra, ¿no? Sí.
Diferencial de x, ¿no? ¿Qué es lo que me sobra? Importante. Todo lo que me sobra se lo tengo que poner a la diferencial de b. Hay veces que se me olvidó mencionarles, hay veces que puedo factorizar mis funciones justamente para integrar mis funciones, porque hay veces que ustedes no quieren factorizar y así como se las ponen, ay, lo que dice reiniciar ahora no, ahora no. Diferencial de x. Profesora, una duda. ¿Dónde? Tengo una duda. Mm, ¿En ¿No cuál? habían mencionado que preferiblemente U debía ser el que tuviera mayor exponente? Así es. Este es un caso en donde no aplica. Entonces, ¿qué les iba a decir? Integro. Aquí hago un cambio de variable u igual a x más 5, voy a tener u igual a 14 y se transforma en una directa. ¿Sí todos o no? ¿O hago el cambio? W es igual a x más 5. Diferencial de W es igual a ¿quién? A diferencial de x. Voy a tener la integral de ¿quién? De W a la 14. Diferencial de W. Y entonces, ¿qué va a tener? 1 entre 15. ¿Que W cuánto es? X más 5. Y entonces, este va a ser mi integral B, ¿no? Aquí lo voy a poner. B es igual a esto, para ya no repetirlo acá. Y aplico mi fórmula. U por B. ¿Quién es U? X. Uf, ya no quiso. X entre 15. Uf, por X más 5. Elevado a la 15. Menos B. Menos la integral de B. Que es 1 entre 15. Que lo voy a sacar de una vez. Por X más 5 elevado a la 15. Diferencial de ¿quién? Diferencial de U, que es diferencial de X. Si se dan cuenta, lo único que hice, a pesar de que aumenté mi exponente, ¿qué hice aquí? Quité esta X que me estorbaba, quité mi producto. Y entonces esta la transformo nuevamente en una integral por cambio de variable, en donde ahora voy a tener la integral a la 15 y que mi resultado, ¿quién va a ser? 1 entre 16, ¿no? ¿Sí todos o no? Sí. Digo esto manteniendo igual porque es menos un quinceavo, que es el que ya traía. ¿Por quién? Por un 16avo, que es lo que voy a integrar. Por X más 5 a la 16. ¿Más quién? Más su constante de integración. Y ya terminé. Si se dan cuenta, justamente en este tipo de ejercicio, no aplica lo que les había comentado, que utilizo en mi polinomio de mayor exponente. En este caso, no aplica. Porque si yo hubiera hecho eso, al momento de derivar, lo iba a estar bajando y esta X le iba a estar subiendo, X a la 1, X a la 2, X a la 3.
Entonces, lo único que iba a hacer era bajar este polinomio tal vez a grado 1, pero iba a estar subiendo este polinomio de 1 a grado 14. Entonces, no siempre, como les digo, no siempre aplica. Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Sí todos? ¿Me explico o no me explico? Sí, Chicos. Sí, Pero solamente esto les puedo decir que pues es ahora sí que con la experiencia, ¿no? De ir probando, de ir haciendo ejercicios. Si se dieron cuenta, no era una integral complicada. Pero hay veces que cuando vemos estos números grandes, nos estresamos, ¿no? Y dicen, no, pues, ¿cómo me pone eso en un examen parcial a la 14ª, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? ¿Sí todos? Bueno, entonces, sí, profe. ahorita ustedes van a hacer unas 2 integrales para practicar. Y voy a regresar a la presentación, ¿eh? A ver, van a hacer la número 16. La número 16. Y la número 38. ¿Sí todos? Sí, Chicos, la 16 y la 38. La 16 es la integral de raíz de x, logaritmo de x diferencial de x. Y la 38 es coseno, y el coseno del argumento importante es logaritmo de x. Es una función de funciones, ¿sí?
Profesora, Vele a decir a tu papá. A ver, sí, díganme. no, nada más le iba a preguntar que si estos son los ejercicios que le vamos a mandar como actividad de Sí, hoy. sí. ¿Ya lo terminaron? No, todavía no.
Bueno, yo les puse su actividad del día de hoy, que es subir estas dos integrales. El siguiente tema, para que hagan su apunte, que son integrales seno y coseno a la n potencia. Y su tarea. Sí, está bien. ¿Cómo van? Bien. Ok. Yo voy en la segunda todavía. Ah, muy bien. Hay tiempo. Maestra, hay una pregunta. ¿Cuándo nos va a dar nuestras calificaciones de los exámenes? Ah, su calificación de su primer parcial se las doy cuando hacen su segundo parcial. Sí, está bien. Acá tiene
¿Cómo van, chicos? Bien, por allá, ya casi. Ok.